Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión voy a platicarles un poquito sobre tratando de introducirnos de nuevo en el ámbito de la hidroponía, porque estamos en primavera y por qué no empezar un proyecto hidropónico en estos momentos. Y bueno, varias de las dudas que he visto también que se me haría muy complicado responderlas en un solo comentario, pues he decidido para eso, igual que con la vez anterior, hacer un video para resolver estos puntos, ¿no? Y bueno, ¿por qué les estoy mostrando ahorita, por ejemplo, mi vermicompostera? Pues porque tiene un poco que ver con ello, ¿no? Bueno, ya vieron el título y pues para esta ocasión lo que quiero mencionarles es de que básicamente sería que no es posible de cierta forma y tampoco de forma fácil, se podría decir, hacer cualquier tipo de solución nutritiva casera o orgánica. Eso no es completamente posible, ya que tiene, bueno, muchas variantes que, bueno, se las voy a mencionar a continuación, ¿no? Bueno, pues para empezar, más que nada también la agricultura orgánica es medianamente cierta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la agricultura orgánica se sostiene y se basa en que los cultivos se pueden mantener por medio de fertilizantes orgánicos y procedimientos pues más naturales, ¿no? Se podría decir, sin tratar de afectar tanto el suelo, ¿no? Entonces es eso uno de los puntos a favor, ¿no? Yo podría indicar, ¿no? Porque tengo que darles esta introducción un poco rápida. Y bueno, lo que hacen los fertilizantes artificiales o sintéticos es que estos son elaborados a bases de sales minerales, es decir, por medio de procesos físicos y químicos se generan sales con cierta cantidad de elementos, es decir, los elementos ya en su forma más descompuesta, se podría decir más inorgánica posible, pero de forma mineral, ¿no? Que las plantas las pueden absorber. Y es entonces aquí el punto importante. Las plantas únicamente absorben los elementos, o mejor dicho, los nutrientes, de forma inorgánica, como en forma de iones. ¿Qué quiere decir esto? Los fertilizantes disueltos en agua básicamente se forman iones y entonces las plantas los pueden absorber para completar su nutrición, ¿no? Entonces de aquí partimos de este punto, ¿no? Las plantas necesitan iones de ciertos elementos para poder completar su nutrición, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasa con los fertilizantes inorgánicos? Los orgánicos, como por ejemplo el humus de lombriz o los estiércoles de cualquier animal ya descompuestos, pues es eso que tiene que pasar por un cierto periodo de descomposición aparte del que ya tuvo, ¿no? Es decir, cuando los animales consumen algo y nosotros ocupamos, por ejemplo, los estiércoles de ganado, pues llevaron un proceso de descomposición, pero además tiene que tener otro proceso para que los elementos que tienen estos estiércoles, se podría decir, estén en su forma más descompuesta para que las plantas los puedan asimilar. Entonces, a partir de la nutrición, pues se podría decir que no hay ninguna diferencia, ¿no? Entre un fertilizante inorgánico y un fertilizante orgánico. Pero aquí pues la lucha es de que, por ejemplo, los orgánicos producen muchos efectos beneficiosos, en la gran mayoría para el suelo, además de que aportan sales. Eso sí, no es tan agradable, aunque la aportan cierta cantidad que no sobrepasa el amortiguamiento del suelo, pues proveen de ciertos elementos como lo que es la materia orgánica ya descompuesta o microorganismos que ayudan a que el suelo mejore, ¿no? Es por eso que son tan buenos los fertilizantes orgánicos en el ámbito de agricultura urbana, entre otras cosas, ¿no? Mientras que los fertilizantes inorgánicos lo único que van a hacer es aportarnos elementos nutritivos, ¿no? Entonces a partir de este punto pues ya lo completamos, ¿no? ¿Y qué es lo que es la solución nutritiva? Pues es básicamente eso, los fertilizantes ya disueltos en el agua en forma de iones que las plantas pueden absorber correctamente. Es por eso que las plantas en hidroponía no necesitan nada más que el agua con nutrientes bien oxigenada para que completen su ciclo, para que se desarrollen completamente, ¿no? Entonces a partir de esto pues ya tenemos como que una idea, ¿no? Tendríamos que ocupar mucho más fertilizante orgánico para poder agregar a la solución nutritiva, se podría decir, al agua, para que esta agua tenga la cantidad suficiente de nutrientes para nutrir a las plantas. ¿Y por qué por qué es un punto en contra? Lo de orgánicos, pues es prácticamente imposible ocuparlas en la solución nutritiva o en el agua para preparar solución nutritiva por los microorganismos maléficos, se podría decir, que pueden aportar al agua, ¿no? Si nosotros agregamos algún material que esté en descomposición, al entrar en el agua estos consumen muchísimo oxígeno, entonces van a terminar pudriéndose y
gastando todo el oxígeno que tenga disuelto el agua, sin importar cuánto oxígeno le metamos con una pequeña bomba oxigenadora o las de pecera. Esto pues es muy perjudicial, ¿no? Porque ustedes saben que, por ejemplo, para hidroponía las plantas necesitan oxígeno para poder desarrollarse, para que éstas puedan consumir los elementos que están en el agua. Entonces, si nosotros agregamos un fertilizante orgánico, pues la solución nutritiva se quedaría sin oxígeno. Y eso sería completamente perjudicial para las plantas, terminarían muriendo. Eso es el primer punto. El segundo, pues se generan estos microorganismos que les digo. Como tanto hay benéficos, como tanto hay otros tipos de microorganismos, como lo pueden ser hongos o bacterias, que también pueden perjudicar a las plantas, tanto a las raíces como a la planta misma, ¿no? Entonces estos, al estar en agua, también tienden a desarrollarse más, y es otro problema más que le agregamos si nosotros queremos agregar cualquier tipo de fertilizante orgánico a nuestra solución nutritiva, ¿no? Entonces, a partir de este punto, pues es por eso que se ha habido muchos estudios acerca de, y por eso la organoponía, que así se le denominaba como que a la hidroponía, tratando de ocupar productos orgánicos, pues no es completamente posible y tampoco es algo conveniente, incluso al igual que tampoco es algo rentable por el momento, ¿no? También ha habido mucha investigación sobre ello, pero pues es un poco que tendría que extenderme en este video, ¿no? Bueno, y el segundo punto, que yo considero el más importante, es que es casi imposible asegurar qué cantidad de elementos estamos agregando a las plantas, ¿no? Bueno, yo tengo unos videos sobre cómo preparar, y mejor dicho, cómo calcular los elementos que tenemos que ocupar para hacer la solución nutritiva, ¿no? En donde les muestro cómo calcular cuánto necesita la planta de nitrógeno, de potasio, de calcio, de fósforo, de todos los elementos nutritivos que las plantas necesitan, ¿no? Y bueno, en ese video les soy muy específico de qué cantidad ocupan las plantas, como que en un rango, ¿no? Se podría decir que en un intervalo de cuántas partes por millón, o se podría decir que cuánta cantidad de materia de cierto elemento necesitan las plantas. Entonces ya es algo como nutricional, al igual que por ejemplo nosotros los seres humanos necesitamos consumir cierta cantidad de proteínas, de grasas y de carbohidratos, pues las plantas igual necesitan consumir cierta cantidad de nitrógeno, de fósforo, de potasio y demás micronutrientes y macronutrientes, ¿no? Entonces es imposible, en cuanto a los elementos orgánicos, saber cuánta cantidad de cierto elemento tiene cada cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando hay cultivos orgánicos industrializados, ya se manejan fertilizantes que contienen cierta cantidad de elementos, pero no es completamente certera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mostrándole lo que es el humus de lombriz, si nosotros agregamos, no sé, un jitomate, tiene una diferente cantidad de nutrientes que, por ejemplo, una naranja, ¿no? Y no podemos estar cuantificando cada cosa que colocamos en nuestra vermicompostera con las lombrices, ¿no? Entonces se podría decir que es casi imposible saber qué cantidad de nutrientes tiene los orgánicos, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, pues podemos quizá, no sé, mandar a un laboratorio para que determine qué cantidad de cada fertilizante tiene, ¿no? O mejor dicho, qué cantidad de cada elemento tiene, ¿no? Dicho fertilizante orgánico. Pero pues esto sería, además de complicado, también es mucho más costoso el estar checando qué cantidad tiene de cada uno. Entonces, por eso se ocupan los fertilizantes inorgánicos para hidroponía, ¿no? Porque es mucho más preciso, además de que pues nos ahorramos todos los problemas del primer punto que ya les había platicado, ¿no? Entonces, por eso les comentaba que es prácticamente imposible hacer solución nutritiva, pero con elementos orgánicos. Es decir, podríamos ocupar estos elementos que ya se fueron separando para poder hacer solución nutritiva, pero pues realmente entonces nada lo diferenciaría de la solución nutritiva que se hace con fertilizantes. Y además, con los fertilizantes es mucho más económica y mucho más rentable, por supuesto, por el mismo hecho de que es más económico y más fácil de utilizar, y pues entonces nos estaríamos ahorrando todos estos problemas, ¿no? Pero bueno, son básicamente esos dos puntos a considerar cuando se trata de realizar solución nutritiva, porque como les mencionaba, no se puede hacer solución nutritiva orgánica y por lo tanto tampoco la podríamos hacer solución nutritiva casera, ¿no? Es decir, no podemos combinar diferentes fertilizantes orgánicos para hacer la solución nutritiva. Y si ustedes piensan de que quizá viendo la planta y observando cuáles son sus síntomas para detectar si está deficiente en algún nutrimento, pues esto sería muy complicado. Tendríamos que estar todo el tiempo checando las plantas y todo el tiempo modificando la solución nutritiva, ¿no?
Entonces, pues esto nos complicaría mucho más el estar haciendo esto. Y es mucho más económico y mucho más fácil hacerlo con elementos orgánicos, ¿no? Al igual que como les mencionaba, no se puede hacer casera porque pues por supuesto que estos fertilizantes inorgánicos, lo que son sulfato de calcio o nitrato de potasio y todo este tipo de fertilizantes, pues es imposible que los encontremos en casa, ¿no? Entonces pues es por eso les mencionaba que no es correcto hacer solución nutritiva con elementos orgánicos. Y bueno, entonces básicamente hasta este punto se podría decir, hasta este momento, en cuanto a la ciencia agrícola se refiere, no podemos hacer un sistema hidropónico con sustancias orgánicas que sea completamente rentable y sin este tipo de problemas, ¿no? Es más que nada demostrativo y hasta el momento, pues como ya les mencionaba, por todos estos aspectos es mucho más complicado hacer una solución nutritiva orgánica realmente, aunque nutricionalmente pues no habría ninguna diferencia entre la hidroponía y la organoponía, entonces pues no habría mucho sentido. Pero bueno, básicamente eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad. Si es así, les encargo un like, al igual que coméntenme todas las dudas que tengan. Yo los dejaré aquí y los veré la próxima semana con un video nuevo. Gracias, hasta luego.